Ya tengo una caja fuerte y no se abre la. ¿Ya está? Bien, les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en 2 en el capítulo 3. Los pequeños, si gustan pasar con sus maestras. Bien, esta palabra es una palabra un poco cuanto complicada, porque la queremos ver a profundidad y en realidad es muy simple. Es repetido del Señor Jesús que el entendimiento de la palabra, del nuevo evangelio, no era para los sabios, porque no se trata de estudiarla, se trata de creerla. Y vamos a ubicarnos en este capítulo, en el capítulo 3, partiendo desde el hecho que el apóstol escribe o inicia esta sección diciendo: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Como se acostumbra hoy en los trabajos, nos piden cartas de recomendación. Recomendaciones familiares, recomendaciones de empleos, recomendaciones de conocidos. Y esto lo que busca es que haya quien pueda respaldar el testimonio de la persona para poder ser empleada. Y esto no es nuevo. Las cartas de las cuales habla el apóstol en estos primeros versículos se refieren a ello. Y habiendo ya tanta persona yendo a las iglesias a llevar un mensaje, había cartas de recomendación para que las iglesias les recibiesen. Y entonces el apóstol empieza con una pregunta: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, refiriéndose a algunos, se refiere a todos estos hombres y mujeres que llevaban palabra errónea? Hace una diferencia. Está hablando de nosotros y de algunos. Nosotros los que hemos traído una palabra, o algunos los que han llevado otra palabra. Es el apóstol el que ha tenido que ir en cada una de las cartas a las iglesias, dando testimonio del evangelio que ya había sido predicado. Y entonces el apóstol les dice: ustedes corintios, ustedes que me escuchan, son esas cartas de recomendación. No necesitamos otra más, porque el mismo Dios ha escrito a través del Espíritu en sus corazones. Y es una introducción a lo que hoy hemos de encontrar. Hay una palabra que el Espíritu Santo del Señor ha grabado en nuestros propios corazones. Y es una palabra que vivifica, dice esta escritura. No es una palabra que mata. Y empieza a hacer una diferencia entre lo que fue el nuevo pacto o el antiguo pacto con el nuevo pacto. Un antiguo pacto que no quiere decir que el pacto fuera malo. Quiere decir que el pacto era bueno. ¿Por qué mataba? Porque no había nadie que pudiese cumplirlo. El antiguo pacto entregado a Moisés en las tablas de la ley era un pacto que hasta hoy, el cual mata, porque ninguno puede cumplirlo. Pero no quiere decir que la ley fuese mala. La ley tenía que ser clara para decir y para hacernos ver que no éramos capaces de cumplirla. Por eso dice esta palabra, que el Espíritu mismo es quien ha escrito estas cartas. Y lo vamos a plantear de esta manera. Dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, algo que creo que nos va a dar luz a esto, de una manera muy sencilla. Capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Hay una parábola que el Señor Jesús muestra a partir del versículo 9 y al versículo 14.
a unos que confiaban en sí mismos, fíjense cómo empieza aquí la escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estos hombres que procuraban la ley y que presumían de procurarla, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Dónde hemos escuchado esto? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje nos deja ver algo muy claro. Cualquier hombre que se confía de sí mismo, de cumplir con la ley, es aquel que piensa que no necesita de un Salvador. Dice que este fariseo, y dice que decía para sí mismo, o sea, no dice que lo estaba gritando ni que lo estaba haciendo para que el otro escuchara. Dice que dentro de sí mismo, en su pensamiento, decía: gracias, porque no soy como este otro. Gracias que no soy como aquel ladrón, no soy como aquel adúltero, no soy como aquel... y empieza a nombrar. Sin duda, él creía que cumplía con la ley. Pero la ley estaba grabada en piedra, dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Hay una diferencia cuando el apóstol le dice a estos hombres: ustedes son estas cartas porque el Espíritu ha escrito en ustedes. Se refiere a esto. Yo puedo tener un reglamento en una hoja e ir cumpliéndolo, ¿no? A lo mejor voy a hacer una comparación que no tendría nada que ver con esto, pero quizá podamos entenderlo así. Quizá en el reglamento dice que nos toca hacer el aseo en la iglesia cada domingo a una familia diferente. Y luego a uno le toca dirigir el culto el día tal. Y empieza: y por favor que sus hijos no rayen las bancas. Y por favor que... Y empieza a haber un listado, ¿no? Quizá podamos cumplir con esto. Pero también quizá no lo hagamos conscientes y lo hagamos porque lo tenemos que hacer. Quizá yo a mi hijo le dijo: no, porque no rayes la banca porque dice el pastor que no le rayes. Pero no le enseñamos que el mobiliario es parte de la iglesia, del templo, y que este templo es sagrado en todo lo que hay. Hace algunas semanas David me decía: llévate esa guitarra porque esa guitarra no toca cantos de fuera, no cantos, no toca canciones de afuera, es una guitarra consagrada. Hay una conciencia de ello. Y entonces cuando el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones la ley, ya no es un reglamento que está aquí. La diferencia es que cuando no lo cumplimos, en nuestro corazón hay un sentimiento que muestra que no estamos agradando a Dios. Y a todos nos pasa. Usted se ha equivocado, usted la ha regado, yo le aseguro que en su pensamiento está el hecho de no haber agradado a Dios. Porque Dios ha grabado a través del Espíritu Santo la ley. Una ley no es como la que estaba escrita en las tablas de Moisés. Dice: es una ley que está escrita en vuestros corazones. Y entonces, regresando a esta parábola, el Señor hace ver la vida del publicano. Dice que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Tenía tan grabado el sentimiento de haber fallado delante de Dios, que no quería ni presentarse delante de Él a levantar los ojos. Y dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. No estaba pidiendo misericordia.
Era un hombre que decía: Señor, no quiero ni levantar a mi vista a ti porque he pecado delante de ti. Quiero que me observes como observas. Al decir sé propicio a mi pecador, se refiere a que pide a Dios que Él vea a través de la sangre que está siendo derramada en el propiciatorio. Le está diciendo: no veas mi pecado, te ruego que veas esa sangre que está siendo puesta para poder perdonarme. Por eso el Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. No es que la ley a través del Señor Jesucristo ya no exista. El mismo Señor Jesucristo dice: yo he venido para que la ley se cumpla. Y esta ley solamente se cumplió a través del Cordero de Dios. No es que nosotros la vayamos a cumplir, no podemos, ni podíamos, ni podremos, ni los de antes la cumplieron. No la cumplió David, no la cumplió Moisés, no la cumplió nadie. Así que tuvo que venir uno que sí la cumpliese: el Señor Jesucristo. Entonces, estos primeros versículos nos hacen ver la diferencia entre la ley que mata, dice el apóstol, y el Espíritu que vivifica. Versículo 6 en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esta ley fue dictada a Moisés, sabiendo que no sería perpetua. Era una ley que tendría que hacer una separación de los justos y los injustos. Todos aquellos que pudiesen cumplir la ley eran justos. Los que no pudiesen hacerlo eran injustos. Pero todos aquellos que se sabían pecadores, como este publicano, ahí todavía no estaba el sacrificio del Señor Jesucristo. Todos aquellos que se sabían pecadores y que clamaban al Señor pidiendo perdón, eran justificados como lo era este publicano. Porque habían de reconocer no solamente que trataban de cumplir con la ley, sino que en lo profundo de su ser había cosas que no agradaban a Dios. Entonces esta ley que mata, dice, tenía gloria. ¿Cuánto más no tendrá la gloria el nuevo pacto? Ese nuevo pacto que a través del Señor Jesucristo se ha dado a cada uno de nosotros. El nuevo pacto no se refiere a que a partir de allí era nuevo, sino que concluía con el primero para a través del segundo poder dar salvación y justificación a los demás. Hay una esperanza que nosotros tenemos, y es la esperanza que tenemos a través de la sangre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor es una y no se contradice. No es que el Antiguo Testamento ordene que se cumpla con la ley y el segundo ordene que ya no se cumpla. Lo que hace el segundo es demostrar que a partir de que nadie pudo cumplir con cada letra, con cada tilde, dice la Escritura, del antiguo pacto, entonces el Señor demostró que lo justo era que si nadie podía ser justificado por sus obras, lo justo es que todos los que creyesen pudiesen ser justificados por la fe. Nos encontramos en Romanos, en el capítulo 10. Y nos vamos a encontrar con un problema que a lo mejor a nosotros
no nos causa tanto revuelo. Ha venido el Señor Jesucristo, pero muchos quieren continuar con el viejo pacto, queriéndose justificar por sus obras delante de Dios. Y dice en este capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, quieren hacerlo, quieren guardar los estatutos de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a un pensamiento venido de Dios. El mismo apóstol tiene que reconocer su pasado. Él dice la Escritura, hablando de cartas, dice en el libro de los Hechos que le habían sido dado cartas a Pablo para ir y buscar a todos aquellos que predicasen el Evangelio de Jesucristo. Esas cartas de recomendación de las que él mismo hablaba. Y dice, tienen celo de Dios. Yo doy testimonio de que de verdad quieren buscar a Dios. Solo que no lo han hecho, dice, conforme a ciencia, es decir, conforme a un pensamiento de sabiduría. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la justicia suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Parece trabalenguas, pero es muy simple. Ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios para nosotros? El Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Han ignorado el creer en el Señor Jesucristo, procurando establecer la suya propia. ¿Cuál era la suya propia? Cumplir la ley. Y al querer cumplir la ley y querer predicar que a través de la ley se llega a Dios, no se han sujetado a creer en el Señor Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo, es decir, la ley del Antiguo Testamento terminó con Cristo. ¿Por qué? Porque Él la cumplió. Y una vez que Él la ha cumplido, para justicia a todo aquel que cree. ¿Quieres ser justificado? Tienes que creer en que el Señor Jesucristo vino a cumplir toda ley. Esa ley gloriosa que dice el apóstol Pablo. La gloria de la primera, dice, no puede ser comparada con la gloria de la segunda. Porque en la primera ley, la ley que fue dada a Moisés, prácticamente era una ley que juzgaba el pecado. Haces esto, la consecuencia es esto. Haces esto otro, la consecuencia es esto otro. Y tienes que cumplir esto y tienes que hacer esto. Pero la gloria de esta ley es que creyendo en el Señor Jesucristo hay salvación. Sigue escribiendo aquí en los Romanos, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el nuevo pacto, no hay más. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo glorioso del nuevo pacto. La primera ley era una ley de gloria porque mostraba cuán puros tendríamos que presentarnos delante de Dios. Pero la segunda ley, este nuevo pacto, tenía todo para que seamos ahora presentados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Esta es la ley, esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez establecido esto, caeremos en el motivo de este día, en esta meditación. El motivo de este día es que cada uno de nosotros se presente delante de Dios, dice esta escritura, de gloria en gloria. ¿Pero cómo? ¿Cómo si mis pensamientos me guían hacia otro lado?
¿Cómo si sigo pecando? ¿Cómo si me arrepiento y después vuelvo a hacerlo? ¿Cómo entonces me he de presentar delante del Señor? Y dice más allá, dice como un espejo. ¿Qué es lo que ve en las mañanas cuando se ve al espejo? Yo la verdad casi no lo uso, medio me peino con los dedos y ya. Pero yo luego veo a Adi cuando se empieza a maquillar, y de repente dice, ya me salió otro granito. Y empieza a ver sus imperfecciones y luego las va cubriendo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si viésemos lo más profundo de nuestro corazón? ¿Qué pasaría si viéndonos al espejo pudiésemos ver nuestros pensamientos, nuestras acciones? ¿Qué pasaría si nos viésemos en el espejo y de repente nos pasara ahí una imagen en la que estamos como aquel fariseo diciendo, qué bueno que no soy como este? Qué bueno que yo sí voy a la iglesia los domingos, doy mi diezmo, me llevo bien con el pastor. ¿Qué pasaría? Qué bueno que no soy como aquel. Luego ni va. O veríamos como aquel hombre que diciendo, Señor, te ruego, venme, observa esa sangre derramada en lugar de verme a mí pecador. Seguí leyendo en la mañana, no estaba en paz en la noche, hoy me levanté a las 4 de la mañana y a esa hora fui por mi Biblia y seguí buscando. Seguro estoy de dónde viene todo esto. Y me encontré con una palabra en Hebreos en el capítulo 8. Dice la Escritura que el Señor establecerá un nuevo pacto con Israel. Versículo 10 en el capítulo 8 de los Hebreos. Por lo cual dice el Señor, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ya no serán las leyes que estaban escritas en las letras que le dictó a Moisés. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y miren este versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Se acuerdan de la palabra del publicano? Ahí en Lucas, en el capítulo 8, voy a volver a leer ese versículo. Decía el publicano, Lucas 18, perdón. Decía el publicano, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y la palabra en Hebreos dice, porque seré propicio a sus injusticias. Es decir, seré propicio a sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es una promesa del Señor que en el nuevo pacto Él observaría la sangre derramada por los pecados para vernos a nosotros libres, purificados. Y entonces cuando leí esta palabra pude comprender lo que se encontraba en 2 de Corintios. Cuando el apóstol escribe
en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pude entender que a través del nuevo pacto, al creer en el Señor Jesucristo, podemos vernos, dice en esta escritura, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué ha cambiado? Si dice la escritura en el Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza suya. ¿Qué ha cambiado? Es exactamente lo mismo. Lo que era desde el principio es hoy. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y la única manera en que podamos ser imagen y semejanza de nuestro Dios es que el Señor pueda ver a través de la sangre en el propiciatorio y a través de ello pueda nosotros vernos de gloria en gloria. Esa es la única manera. De tal forma que el apóstol nos alienta a entender que no está en nuestras manos. No está en nuestras manos el poder alcanzar la estatura del varón perfecto. No lo está. Está en la sangre del Señor Jesucristo en el propiciatorio. Esa es la que nuestro Dios observa para poder vernos a nosotros transformados de gloria en gloria. Yo crecí escuchando estos versículos. Escuché a muchos ministros de alabanza decir, es que el Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces brinque y entonces cante y entonces alabe y entonces... Es mucho más profundo. Donde está el Espíritu del Señor, es decir, en nuestros corazones, allí está el Espíritu del Señor. Cuando uno confiesa que el Señor Jesucristo es su Salvador, el Espíritu del Señor está en sus corazones. Allí donde está el Espíritu del Señor, entonces allí es donde hay libertad. Y hay libertad porque no hay pecado. Y hay libertad porque el Señor ve a través de ello para mostrarnos de gloria en gloria, reflejando la gloria del Señor. Ya nuestras acciones tendrán que cambiar, pero esos son 3 puntos y aparte. Esas acciones ahora las tendremos que hacer por amor. Esas acciones ahora las tendremos que hacer por agradecimiento. Esas acciones tienen que reflejar que hemos comprendido que a través del Espíritu Santo de Dios y la sangre del Señor Jesucristo somos presentados como varones perfectos, como varones justos. Pero es agradecimiento, no es requisito. La Biblia no dice que sea requisito para alcanzar la salvación. La Biblia dice, como está escrito ahí en Romanos y leímos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. Si crees, no hay más. Nuestro comportamiento tendría que cambiar, como cuando cambia cuando nuestros padres un día nos regañan y nosotros vemos su sufrimiento y entonces por amor y agradecimiento quisiésemos cambiar esa conducta. Ya les había yo dicho alguna vez que yo veía a mi madre bajar al otro día del regaño con sus ojos hinchados de tanto llorar. Aquella vez mi papá estaba dispuesto a llevarme a un lugar, a una comandancia, no sé cómo llamarle, a una delegación, porque yo estaba vendiendo tenis robados. Y dice, mi papá me dijo, ¿y tú sabías que son robados? Le dije, sí. Bueno, pues mañana vamos a ir y si te tienes que quedar, te vas a quedar. Pasó toda la noche
Y al otro día yo vi el rostro de mi madre con sus ojos llorando. Yo creo que eso fue lo que cambió el pensamiento de mi papá. Pero a partir de ese momento yo entendí que había un sufrimiento que yo causaba en ellos, que tenía que cambiar. Pero es por amor y es por agradecimiento. El perdón de ellos no lo merecía. Me lo dieron porque quisieron dármelo. Pero por amor uno cambia las conductas. Y uno tiene que entender que esta vida la transitamos así. Y si nosotros creemos y consideramos como aquel fariseo que hemos cumplido con la ley y que hemos cumplido con Dios, estamos perdidos. Porque entonces decimos, veme a mí. No veas la sangre del Señor Jesucristo, veme a mí. Me he comportado bien, voy los domingos a la iglesia, doy mi diezmo, me comporto bien con las personas. En esta tierra hay muy buenas personas, muy buenas personas. Pero si esas personas no creen, no van a alcanzar salvación. Eso es lo que la Biblia dice. Porque aún dentro de sus bondades hay alguna imperfección que le impedirá no cumplir con esa ley que mata, dice la Escritura. De tal forma que si nosotros queremos alcanzar, estar frente al espejo, dice, y mirarnos al espejo, a cara descubierta, y querer ser transformados de gloria en gloria, solamente podrá ser alcanzado al creer en el Señor Jesucristo y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Esa es la estatura que podemos alcanzar. Y esa es nuestra creencia. Lo demás serán comportamientos llenos de amor y agradecimiento a nuestro Dios. Y volveremos a fallar, pero volveremos a recordar que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos vistos como justos delante de Dios. Señor, te damos gracias. Tu palabra es muy clara. Solo tenemos que escudriñarla. Solo tenemos que leerla y buscar el entendimiento a través de ti. Como el apóstol dice en la carta a los Romanos, doy testimonio de que quieren agradar a Dios, pero no lo hacen en conciencia. Hoy queremos agradarte y queremos hacerlo bajo el entendimiento de saber que a través de la sangre en el propiciatorio, la sangre del Cordero de Dios, la sangre derramada en la cruz del Calvario, es que tú puedes vernos a nosotros justos, rectos, delante de ti. Gracias, Señor. A veces el Evangelio es tan simple como lo que leemos. No hay mayor entendimiento, no hay mayor explicación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Te agradecemos porque esta palabra nos llena de alegría y nos llena de gozo. Porque ciertamente, Señor, no ves, Señor, nuestros pecados como está escrito allí en Hebreos. Y más aún dice que no te acordarás de nuestros pecados. Te agradecemos por ello. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que por agradecimiento y por amor podamos buscar, Señor, ser firmes en nuestras conductas diarias. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.